soy Guadalupe Loaesa y hasta la fecha, después de 38 años de escribir, todavía no sé qué soy ni quién soy. Hoy entrevisto a una niña bien que todos conocemos, Guadalupe Loaesa. Eres una niña bien y por eso pudiste escribir tu primer libro que llevaba el título. Fíjate que no soy ni niña ni bien, ya, a estas alturas del partido. Pero en todo caso, tú te consideraste una y lo eras, sí, y las conocías y por eso pudiste escribir el libro. Porque hay que escribir de lo que uno conoce, como diría Carlos Fuentes, ¿no? Es cierto que si conoces ese universo, esa jaula de oro pendiente de un balcón donde viven las niñas bien, pues puedes escribir de ellas porque te identificas de alguna manera. Pero fíjate, Silvia, que de alguna manera yo entro y salgo de ese mundo con mucha facilidad, afortunadamente. ¿Era así cuando comenzaste? Sí, ¿Siempre fue? O sea que eras una niña bien, que sabías que podías no ser una niña bien. Así es, Silvia. Hay una ambigüedad, de alguna manera, porque escribía del 1 más 1, pero vivía en las lomas, ya sabes. O estaba entonces casada con un francés y representaba una marca internacional de perfume, pero escribía en el 1 más 1. Entonces siempre como que había una contradicción. Me acuerdo de la primera carta de protesta, que por cierto me escribió Patricia Sloan, al 1 más 1, y le dijo a Carlos Payán, que entonces era el director, ¿cómo es posible que esa señora escriba y critique las niñas bien con tanta ironía si ella es una de ellas? Yo creo que fíjate que era como una rebeldía, como un sentimiento así de... No me quería parecer a ellas y sin embargo me fascinaban, me siguen fascinando. No sé por qué me seducen y ahora como gracias a ellas. Le estoy muy agradecida a las niñas bien porque pues, se hizo la película y bueno, he escrito muchos libros alrededor del tema. Me decía don Julio Scherer, ay, doña Guadalupe, ya no escriba sobre las niñas bien. A él le decía, pero don Julio, pues tengo respuesta, me leen. Pero es un tema, es cierto, un poco resbaladizo, es decir, no saben si tomarme en serio o no tomarme en serio. Pero yo lo que me tiene feliz en estos momentos, Silvia, te confieso, es el que hubieran hecho una película que tuvo tanto éxito. Desde luego, con 4 actrices que se convirtieron realmente en niñas bien. En niñas bien. ¿O eran ya niñas bien? No, para nada. ¿No? Ilse Salas dice, la protagonista, pues, que ganó un Ariel por su actuación, ella dice que el tema le provocaba una repulsión terrible, porque ella no sabía cómo eran las niñas bien. Pero la directora, Alejandra Márquez, le dio una vuelta de tuerca fantástica al el primer texto que escribí de las niñas bien en 83, porque la hizo como mucho más contenida, reflexiva, como que en la película se diría que toma conciencia. Y eso es bien interesante, toma conciencia de una realidad, que fue entonces la nacionalización de la banca, y su marido se droga, ya te podrás imaginar, tenía una deuda terrible en dólares, y entonces de pronto se da cuenta que ella vivía como en un sueño, como de limbo. Y de repente se da cuenta que le rechazan las tarjetas de crédito, su marido ya no puede pagar la inscripción del colegio de los niños, el club. Entonces lo que le da pavor es perder su estatus. Pero claro, si era una reinita. Era una reinita y se dijo, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ya no voy a ser niña bien. Y todas las demás niñas bien como que eran más inconscientes que Sofía. Bueno, pero las demás niñas bien no tuvieron el mismo problema que ella. No, porque eran sacadólares su marido. Ah, bueno. ¿Te acuerdas en esa época? Sí. Estamos hablando de 82. Creo que en esa época y en todas. De todas. En todas las épocas han habido los sí, que cierto, sacan pero los dólares. en 82
acuérdate que hubo 4 devaluaciones en 2 Sí, meses. sí. Y entonces, pues mucha clase media alta, si tú quieres, se sintió muy afectada por las deudas en dólares. Claro. Y las demás amigas, sus maridos, su respectivo marido, habían tomado precauciones y habían sacado dinero de México. ¿Te acuerdas cuando López Portillo dice, ¿cómo no? ya no nos volverán a saquear, ¿no? Algo así. Y está muy enojado porque efectivamente hubo mucha fuga de capitales. ¿Cómo sigue habiéndola? Sí, pero entonces la economía, sabes, el petróleo, todo se conjugó para que entráramos en una crisis horrible. Pero ahorita fíjate que yo siento, Silvia, porque sigo observando este mundo tan particular, yo siento que no hay tanta fuga de capitales, fíjate, como que le quieren darnos el beneficio de la duda todavía a nuestro presidente. No lo sé, pero me imagino que se dice, bueno, este es el país que nos tocó vivir, o se dice necesitamos un cambio. Y eso yo creo que hay muchos que piensan así. Y volviendo a las niñas bien, ¿cómo son ahora las niñas bien? ¿Se han influido para reflexionar, interiorizarse y ver la realidad de otra manera, a Sí, como la veían antes? Mira, depende de la generación. Mi generación no han cambiado mucho. Son las que van a las marchas contra López Obrador y que le dicen, señor López, a usted nosotros le pagamos. Siguen muy clasistas y racistas. La nueva generación, podría ser la de los millennials, son mucho más conscientes, más, ¿cómo te puedo decir? Como que tienen más ganas de participar, más incluyentes y entienden del mundo de otra manera. Ahora sí que gracias a las redes o gracias al internet o lo que tú quieras, pero las de mi generación siguen muy arraigadas en sus prejuicios y que quieren seguir viviendo como reinitas, ¿entiendes? Como las reinas de Polanco. Las reinas de Polanco, sí. También es un sector del cual escribiste. También Y un mucho. título de uno de mis libros que se llamó Las reinas de Polanco. Lo que pasa es que ahora esas reinas se sienten destronadas y ya no se sienten... México ha cambiado muchísimo. Y yo creo que, no sé tú qué piensas, Silvia, pero yo creo que para bien en muchos aspectos. En otros estamos como todavía con muchas incertidumbres y medio aterrados. Pero por otro lado nos decimos, bueno, hay que ver que efectivamente la desigualdad es terrible, el porcentaje de pobres es atroz, en fin. Pero yo siento que sí estamos a duras penas y a causa de muchas crisis, estamos creciendo como ciudadanos. Estamos viendo, todavía está en pañales la democracia, pero estamos viendo cambios interesantes. Sí, estamos viendo cambios en este sexenio. Bueno, que comienza. Que comienzan a ver si efectivamente llegamos a buen fin, como te puedo decir, no a buen fin, pero si logramos ser mucho más mejores ciudadanos. Yo creo que yo te puedo decir aquí entre dos, bueno, no es tanto entre dos, pero yo hace ya cierto tiempo ya estoy pagando puntualmente mis impuestos. ¿Me entiendes? Bueno, porque si no te va a ir mal. Me puede ir muy mal, pero además, porque ya ayuda como conciencia, decir, bueno, lo que yo aporte, por pequeño que sea, va a ser para algo, digo, no sé, para una escuela, una estancia familiar o para que mejores carreteras, ojalá, porque sí es cierto que hay una lucha contra la corrupción muy fuerte. Y como cualquier país democrático, imagínate México, estamos hablando de cuántos habitantes, 120 millones de 122. habitantes. 122, como el Catal, 122 millones de habitantes. Entonces, si todos contribuimos, antes se llamaban las contribuciones, los impuestos, así decía mi mamá, ya me voy a pagar las contribuciones. Bueno, fue hace tiempo eso. Hace tiempo, pero es una manera, es la imagen, si tú quieres, es esta idea de contribuir, ¿no? De participar, y sí creo que es muy importante.
¿las niñas bien de ahora se parecen a ti o tú ya no te pareces a ellas? No, ya no me quieren tanto. Estoy en una etapa de mi vida un poco extraña, porque si los de Morena me ven como fifí y los de fifí me ven como morena. Entonces, pues ni modo, me lo gané al pulso, porque pues así ha sido mi vida, ambigua, contradictoria, pero pues así es la vida, Silvia, llena de contradicciones, ¿no? Bueno, vamos a ser más superficiales. Los nombres de las niñas, bien, ¿tienen un sello particular? Los nombres de pila que se les dan. De pila. Qué buena Así se pregunta. dice. Bueno, la muy niña bien tiene un nombre de tradición, es decir, muy mexicano, un nombre que seguramente heredó de la bisabuela o de la abuela, ¿no? Entonces, pero hay las nuevas niñas bien, que son muy diferentes, pues, a las buenas, a las meras niñas bien, bien. Y entonces tienen nombres muy extraños, por ejemplo, Ana Paula. Ana Paula, que es una de las 4 protagonistas de la película, ella es una niña bien, quiero y no puedo. Se quiere parecer a ellas, las odia, pero también no le sale, porque eso lo traes ahora sí que desde la cuna. No, el ser niña bien, porque es un problema de educación, de cultura, de cómo vivías en tu casa, cómo estaba decorada, cómo veías a tu madre se vestía, etc. Cómo comían en la mesa. Cómo comían en la mesa, cuáles eran las conversaciones. Entonces las niñas bien, te estoy hablando de las de los 40, pues todas hablaban francés, no eran tan cultas como uno hubiera deseado, pero tenían cierto conocimiento del mundo porque viajaban mucho, iban a París, a Nueva York. Y ahora la influencia norteamericana, el American Way of Life, de alguna manera se ha penetrado, se ha filtrado en muchas clases sociales en nuestro país. Y las nuevas niñas bien son muy americanas, tienen modelos, patrones como muy gringos, ya sabes, de las que salen en las revistas, son muy excesivas, se maquillan mucho, son los escotes y ya sea los tacones, en fin, se les ve a leguas que no son niñas bien. Pero las americanas en realidad no se maquillan tanto, se maquillan las del mundo de Hollywood, pues, ¿no? De Hollywood, pero en realidad la americana es bastante simple. Sí, clásica. La verdad, sí. Así es. Sí, sí. Entonces estas niñas bien se están manifestando como posibles modelos. Sí, no son actrices. genuinas, no son genuinas. Todo es fake con estas nuevas niñas bien, porque quieren épater le bourgeois, quieren traer muchas marcas puestas, traer su bolsa de Louis Vuitton, quieren impresionar, ¿no? Para ellas sus valores están como muy confundidos. Y antes las señoras bien mexicanas eran de más bajo perfil. Tenían su buena bolsa de cocodrilo, pero hasta ahí, una. Tenían su piel muy bonita, pero hasta ahí. Pero en cambio ahora tienen las niñas estas que se pueden pagar muchos pares de zapatos, pues ahora sí que como Imelda, tienen como 100 pares de zapatos, quieren llamar la atención, no comen tan bien, le hablan de tú llegan a la gasolinera y dicen, ¿me lo llenas, por favor? Entonces eso, pues no, luego te das cuenta que todo es muy nuevo, ¿me entiendes? Porque antes aquí el dinero se movía cada 6 años, Silvia. Entonces había la movilidad social. Bueno, hasta la fecha se hubiera seguido. Hasta la fecha. Se hubiera seguido haciendo lo mismo. Entonces, pero ahora yo creo que va a haber como mucho más, van a estar más alertas, yo siento. Porque antes tenía guardaespaldas, coches muy llamativos, y ahora van a decir, no, la 4T, entonces voy a ser más discreta. Quiero pensar que así va a suceder. Porque se va a ver mal de otra manera, como estamos viviendo otra época, otro país. Se verían muy mal. Tú has dicho que al ver a Sofía, tu alter ego, en la película, te daba vergüenza notar que
mucho se podía parecer a ti. ¿Cómo no? Pero mucha vergüenza, te confieso, porque fui con mi hijo mayor, Diego, y fui con mi nieto mayor, Tomás. Fuimos al Festival de Toronto. Yo no había visto la película. Prácticamente no participé más que en el vestuario. Yo en 82 me vestía con ropa de Nina Ricci y presté toda mi ropa de muy buena gana, pues, para la película de Nina Ricci. Pero cuando veo a Sofía, que es mi alter ego, ya muchos años, ella es, no sé, empecé a hablar de Sofía en 83. Entonces dije, qué barbaridad. No, 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 pues sí, esa soy yo, las sombreras, la tarjeta que le regresan, no, qué barbaridad, el consumo. Bueno, comencé a sufrir porque, claro, mi hijo mayor y mi nieto mayor, claro que me identificaron de inmediato. Entonces, una cosa es escribir, ¿no?, y verlo negro sobre blanco, en el periódico, en los libros, y otra cosa es verlo en la pantalla grande. Entonces sí sentí vergüenza, sí me quería morir, me fui bajando de mi asiento poco a poquito, porque me dije, qué barbaridad, cuánta frivolidad, cuántos prejuicios. Entonces dije, pero ¿por qué las conozco también? Pues soy como ellas finalmente, ¿no? Y sí sentí un cierto pudor, rubor, llámalo como quieras, pero bueno, pues ni modo, eso fue el resultado de esas crónicas. Tú escribías una columna, sí, y allí aparecía Sofía, todos la hemos leído. Sí, cierto. Y en efecto, pues te estabas escribiendo, te estabas denunciando tú misma. Sí, cierto, sí, cierto. De alguna manera las estaba ventaneando. Y claro que todo tiene sus costos en la vida. Y bueno, pues así me fue después, porque ellas no estaban contentas, porque me sintieron como traidora de clase y como una casi descastada. Pero por otro lado, como escribí en el periódico Uno más Uno, sí había una denuncia, como tú dices. Me acuerdo que una vez Carlos Fuentes, bueno, casi me desmayo porque me dice, Guadalupe, te leo con fervor. No, bueno, dije, no, lo voy a grabar. Qué barbaridad. Porque sí, era tan distinto el estilo, el tema, el enfoque, que sí llamaba la atención en esas páginas. Si hubiera escrito en el Novedades de entonces, pues no, hubiera sido una cronista más. Pero había una gana de denuncia. Había una inquietud mía o gana tal vez de reírme un poco de mí, de autocrítica. No sé, quizás fue terapéutico en su momento, pero en fin, pero sí sentí cierta vergüenza, pena ajena. ¿Algunas de tus amigas te reprochaban? ¿Cómo no? Me dejaron de invitar. Ah, bueno. Me dejaron de invitar, muchas de ellas. Y bueno, pues de modo tuve que apechugar porque dije, uno bueno, tiene que ser responsable de tus actos. Pero no les cayó nada bien. No les cayó nada bien porque había un doble mensaje. Porque me decían, pero ¿por qué nos criticas? Si tú vives como niña bien. Digo, no, es que yo las observo. Entonces yo no sabía ni qué decir. Pero, ¿te encontraban falsa? Claro, me encontraban sobre todo traidora. Porque es cierto que lo que escribía de ellas en particular era muy auténtico. Bueno, con decirte, Silvia, que cuando se presentó la película en el Palacio de los Palacios, se hizo una función especial, ya como, ahora sí que, ¿cómo se llama? La alfombra roja. Muchas de ellas yo las invité de muy buena gana. Se fueron, ¿tú crees que se fueron como 6? Se salieron de la sala. No. Porque se sintieron muy reflejadas o muy, ¿cómo te podría decir así? Captadas, como que me había puesto detrás de una columna, de un biombo y las observaba, entonces se sintieron pues traicionadas. Entraba Guadalupe a nuestra casa, a nuestras cenas lujosas. Y luego nos critica. Sí. Y luego nos critica. ¿Sabes lo que pasó? Tú que conociste también a mi mamá. ¿Cómo sí, no? La conociste. Muy bien. Mi mamá se pasaba horas hablando por teléfono. Horas. Entonces no había celulares, eran
teléfonos fijos. Y todas las señoras pues no trabajaban ni tenían proyecto de vida ni nada. Entonces se pasaba, entonces yo le escuchaba muchos chismes, pero muchas descripciones. Mi mamá era muy descriptiva, muy jalisciense, muy tapatía en ese sentido. Entonces me llamaba mucho la atención cómo describía, no sé, a la señora Ruiz Cortines, por decirte, ¿no? Cómo la describía con su pelo azul y con esa cara y que no sé qué. Entonces yo me sentaba en unos silloncitos muy monos que mi mamá cosía con punto de cruz, en unos banquitos. Y entonces ahí me quedaba yo escuchando, como si fuera una obra de teatro. Hace cuenta mi mamá Sara Bernard y yo escuchándola. ¿Me entiendes? Entonces se me quedó, a mí me tocó la colita de todo ese México, Silvia. Yo tengo toda la revista social, tengo la colección desde 1936 hasta 1968. Y me da mucho por hojearla. Ay, y son 4 generaciones de la burguesía mexicana. Si vieras qué llamativo es. Por ejemplo, las señoras, las burguesas mexicanas de la época del alemanismo, muchos pieles, sombreros, velos, bueno, se iban a ciros a bailar, todas guapísimas, y luego viene Ruiz Cortines, entonces ya le bajaron mucho. Pero luego viene López Mateos y también otra vez ya volvieron a salir, y luego se iban a Acapulco, en la época de Miguel Alemán. Entonces, es como un estudio sociológico, muy interesante. ¿Cómo no? Sí. Pero qué suerte que has tenido la oportunidad de escribirlo, sí, describirlo también. Sí, claro. A mí me dice Antonia, mi hermana, me dice, pues ya nadie se ocupa de esos apellidos, a nadie le importa, Guadalupe. Eres la única que les estás alimentando y los sigues resucitando. Digo, pues qué bueno que todavía haya una persona que hable de ellos, ¿no? Pero ahora cuando ves los domingos esas secciones de sociedad, ya no reconoces a nadie. A nadie. Esas ya no me gustan tanto. Porque son las nuevas mexicanas que no se parecen para nada a las otras. O sea que en realidad las otras siguen siendo la niña bien que estás aquí ahora. Claro, son las más auténticas. Porque las de ahora, pues no sé quiénes son sus papás, de sus abuelitos, ni nada, pues son apellidos nuevos. Y es la nueva clase media mexicana, que sí es importante que se haya consolidado. Qué bueno. Porque antes eran, como decía el Duque de Otranto, los 300 y algunos más. Y ahora, pues qué bueno que hay una clase media más productiva, espero, y que participe de este país. Y antes era un mundo muy chiquito, un sector de la sociedad. Archibaldo Burns, ¿te acuerdas de él? No, por supuesto. Archibaldo. Él decía que México era muy provinciano en ese sentido, ¿no? Que era como muy, que era como muy aldeano, pues, que todavía los chismes. Fíjate, Silvia, en otros países del mundo no hay secciones sociales en los periódicos. Lo sé. Muy poquito. Hay revistas. Hay revistas, pero enfocadas nada más para eso. Sí. Pero no hay secciones sociales como hay en otros estados, en México, porque resultan un poco frívolas o incluso insultativas para un país donde hay tanta pobreza. Tanta diferencia. Tantas diferencias. Entonces, todavía en ese sentido seguimos igual. Porque fíjate, que llama mucho la atención que yo haya descrito una de las escenas con Sofía, que sale en la película, donde Julio Iglesias canta, ¿no? Y entonces, ahora también sigue yendo Julio Iglesias a los banquetes, a las bodas de los ricos. ¿Cómo no? Vuela en avión privado y trae su orquesta. Exacto. Pero ¿cómo es posible que no haya habido algo, pues, un cambio en ese sentido, ¿no? Porque, pues, es el dinero, porque ahora es el dinero el valor realmente lo que cuenta, pero entonces es muy aspiracional el tema, finalmente. Pero existe. ¿Y hay niñas bien en este nuevo escenario que describes? Hay otro tipo de niñas bien. ¿Cómo son? Pues mira, son mucho más rebeldes que sus madres y sus abuelas, sobre todo. Son mucho más libres, están mejor informadas y se casan con divorciados, eligen si quieren tener su bebé o no, se van a estudiar, tienen un proyecto de vida, viven solas,
viven solas en su departamento o se ponen de acuerdo con 2 o 3, pero son muy independientes, trabajan, son igual de consumistas, porque eso sí, eso no ha cambiado mucho, son muy consumistas, pero tienen otra mentalidad, son más incluyentes, te decía, entonces tienen muchos amigos gays, muchas amigas lesbianas. Y eso no se usaba. No se usaba, bueno, no, sí, tenías que hablar casi con unos códigos ahí para que se entendiera que era gay, ¿me entiendes? Y menos lesbianas, pero entonces son mucho más libres, ¿eh? Yo siento que está como más en una realidad que se nos parece, no que sus madres y sus abuelas vivían en el limbo. Guadalupe Loaesa, qué tarde más interesante, divertida nos has dado. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti y gracias por recibirme en tu universo, tu mundo. Qué bonito, muchas gracias. Sí. Con Guadalupe Loaesa, La Niña Bien, Silvia Lemus.